Iglesia Bautista Montegerizim presenta con el pastor Freddy Trujillo la vitamina espiritual del día. Hola, ¿qué tal están? Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes en esta ocasión para seguir compartiendo un tiempo devocional en esta vitamina espiritual del día. He estado considerando algunos principios bíblicos y en esta oportunidad quiero compartir algo con ustedes sobre la organización o el hecho de ser organizado. Este es un principio que funciona como todos los principios en todo el tiempo y en todos lados. Quiero que me acompañe para una lectura bíblica y vamos a estar en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 4 al 6. Si usted tiene la oportunidad de tomar su Biblia y buscar esta cita bíblica, pues sería excelente que lo hiciera y me acompañe. Dice la Biblia ahí en Nehemías, capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. Dice la Biblia, Nehemías hablando dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Note las preguntas que encontramos en el versículo 6, o más bien la pregunta, dice que a Nehemías que el rey le preguntó, y esto tiene que ver con organización, ¿cuánto durará tu viaje? Primera cosa. Y luego, ¿y cuándo volverás? Para esto se requiere tener una agenda, una vida organizada. Para saber responder, pues decir, mire, mi viaje va a durar 2 semanas. ¿Y cuándo vas a volver? Bueno, voy a volver en tal fecha, tal tiempo voy a regresar. Eso requiere orden, requiere organización. De eso quiero compartirle en esta oportunidad. Acompáñenme en una oración. Padre, gracias por estos minutos que nos permites para compartir algo de tu palabra. Bendícela, Señor, y ayúdanos a depender de ti y ser guiados por ti en los asuntos relacionados con nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero notar 3 cosas para comenzar en este pasaje. Número 1, Nehemías tenía las ideas claras, en realidad. Primero, él oró. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 4, eso significa tener un orden y agarrar las cosas por el principio como debe de ser. Él oró. Luego, Nehemías tenía una idea del tiempo que le llevaría el ir a Jerusalén y reedificar la casa de sus padres o los muros de la ciudad de Jerusalén. Y luego al rey, por otro lado, también le interesaba el tiempo. El rey quería saber, Nehemías era un empleado del rey y luego está queriendo que el rey le permita ir para hacer este trabajo en la ciudad de Jerusalén. Entonces al rey le interesaba cuánto tiempo vas a tardar, cuándo vas a volver. Así que la organización tiene que ver con organizar u organizarse. También está relacionado con arreglar u ordenar. Organizar es poner en orden o hacer algo ordenadamente. Eso no es gran ciencia cuando pensamos en organización o en organizar. Por otro lado, organizar quiere decir cada cosa en su lugar y como debe de ser. Esto tanto en la vida personal como en asuntos por realizar o incluso los ambientes donde nosotros nos encontramos. Tiene que ver cada cosa en su lugar y como debe de ser. Por eso existen archivos y por eso existen estantes y por eso existen pasillos. Y es interesante cómo a nuestro alrededor podemos ver todas las cosas en una tienda, por ejemplo, o en un almacén, una bodega. En cualquier parte hay un orden. No pueden estar las cosas desordenadas. Si usted va a buscar algo, el nombre de una persona en un archivo, mire, si no está organizado, usted no lo va a encontrar nunca.
Tiene que haber un orden de la A a la Z en realidad. Y usted puede organizar, puede buscar en esa organización que existe. Cuando usted va a buscar algo en su casa o en su bodega, por ejemplo, y tiene estantes o tiene algo, si no está organizado, va a tener problemas. Y así sucesivamente. Ahora, yo sé que el desorden o la desorganización es lo más fácil en realidad. No requiere trabajo, ni requiere esfuerzo, ni requiere aprenderlo, ni requiere planearlo tampoco. Así es la desorganización o el desorden. Ahora, el principio de la organización es un principio que comienza con Dios y ahí es donde quiero llamar su atención. En realidad, porque la organización es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque comienza con Dios y está establecido en la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios organizado. Y es un Dios que demanda organización o es un Dios que demanda orden. En realidad, en toda la Biblia, usted lee la Biblia y le pone atención a ese principio y lo va a encontrar en todas las páginas de la Biblia cuando Dios está hablando de eso. Ahora, comenzando en el libro de Génesis, con la creación y en adelante, cada cosa que Dios hizo y cada cosa que Dios hace, la hace en orden y la hace en su tiempo. Así es Dios, de organizado. Es por eso que tenemos una creación bien organizada que funciona a la perfección en todos sus elementos y en todo tiempo. Así es, mire, no vamos a entrar en detalle en cuanto a las estaciones del año y en cuanto a la luna y el sol y el girar alrededor de la tierra o la tierra alrededor de... Mire, no vamos a hablar de todo eso, pero esa es parte de la organización bien sincronizada que Dios tiene en su creación. Dios tenía un plan incluso de salvación, póngale atención a eso, porque Dios tenía un plan de salvación ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando llegó el momento en el plan que Dios tenía, dice la Biblia claramente que Dios envió a su Hijo a esta tierra. El día que Jesús llegó a esta tierra, no fue un día casual, no fue un día que se le ocurrió a Dios que hoy va a ser. No, era parte del plan organizado que Dios tenía para la humanidad. Incluso Dios tenía un plan ordenado de evangelización, si se da cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor dijo eso: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un orden en realidad. Y si usted revisa la Biblia en el libro de los Hechos, se dará cuenta que así es como comenzó la evangelización. En Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego se fue hasta lo último de la tierra. Llegó hasta nosotros el mensaje del evangelio. Con el paso de los años, el evangelio ha llegado a todo el mundo. Ahora, ¿dónde comenzó? En Jerusalén. ¿Y por qué comenzó allí? Porque ese era el plan de Dios. Así lo tenía Dios organizado. Dios tenía un orden incluso. Quiero que le ponga atención a esto, porque Dios tenía un orden en cuanto a las personas que se les debía predicar el evangelio primeramente. El Señor mandó a predicar primero a los judíos, luego a los gentiles. En realidad, usted lo ve esto en el libro, en los evangelios, y lo ve en el libro de los Hechos también. Un orden, son detalles de la organización de Dios. Y bueno, a la iglesia de Corinto, y esto pues vale la pena ponerle atención como iglesia que somos, como iglesias locales que somos. A la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo le escribe diciendo que todo debe de hacerse en la iglesia decentemente y en orden. Póngale atención. Todo debe de hacerse decentemente y en orden dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor y el Señor es ordenado y es organizado en todo. Por lo que más quiera, Dios no va con el desorden. Dios no va con el relajo en realidad. Dios no va con esas cosas. Ahora, no que eventualmente por alguna razón nosotros vamos a ser espontáneos en hacer algo. Pero por lo regular, Dios espera que seamos organizados como iglesia que somos. Aún en el ejercicio, quiero llamar su atención en esto, porque aún en el ejercicio de los dones espirituales dentro de la iglesia,
Es interesante que en sus inicios, dice la Biblia, póngale atención, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Se da cuenta de qué está hablando la Biblia para dentro de la iglesia, en el ejercicio de los dones espirituales, particularmente del don de lenguas? Si así fuera la cosa, eso iba a ser ordenado en realidad. Dice Pablo, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y no los 3 al mismo tiempo, de manera que no se entienda qué está sucediendo. Dice Pablo, y por turnos, 3 nada más y mucho, y por turnos. Eso significa primero uno, luego otro y luego otro. Y el versículo dice, y uno interprete. Y si no hay intérprete, dice Pablo, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, mire, si no hay quien interprete lo que vas a decir, cállate. Pero debe haber un orden, debe ser organizado. En realidad, eso dice la Biblia en su primera carta a los Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. Y luego el apóstol Pablo llama la atención a creyentes que estaban viviendo de manera desordenada. Y hay otros versículos como 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Y quiero terminar, no quiero quedarme sin decir lo que quiero decirle aquí. La organización funciona en todos los ámbitos de la creación y de la vida humana. Y aún en la vida animal, en realidad. Si usted se relaciona con la vida animal, es interesante. Ahora, la Biblia nos dice algo de eso. Miren lo que dice la Biblia rápidamente. En el libro de Proverbios dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, orden, organización. Es un animalito tan minucioso que usted y yo ni nos interesa, ni le ponemos atención, lo pateamos como quiera, pero es organizado. Usted ve el orden con que las hormiguitas desfilan cuando van buscando su alimento. Y en el libro de Proverbios, siempre en el capítulo 30, dice la Biblia, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. ¿Qué le parece? Eso significa orden. Así que déjeme terminar con esto. ¿Usted tiene una vida organizada? ¿Tiene una relación organizada con Dios? ¿Una vida espiritual organizada? ¿O es un caos? ¿O es una desorganización? Yo quiero animarle en esta oportunidad a comenzar organizando sobre todas las cosas su vida espiritual en orden con Dios. Así que le dejo esta reflexión en esta vitamina espiritual del día. Incline su rostro y acompáñeme en una oración. Padre, gracias por estos minutos que nos das. Bendice, Señor, tu palabra en nuestras vidas y dirígenos para gloria tuya. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Tenga buen tiempo.